Bueno, espero que se encuentren muy bien. Es un gran gusto estar nuevamente en este espacio, otra vez en el 2022, otra vez Angkor. Angkor se titula el Seminario 20 de Jacques Lacan, otra vez dando lugar al deseo que nos encausa en psicoanálisis y de la mano en esta ocasión y nuevamente de la institución Fernando Ulloa. Gracias a Miriam Masover, directora de nuestra institución, por su apoyo incondicional a todos y cada uno de los que conformamos este equipo de trabajo, y también para la ocasión a Alejandro, que es quien nos acompaña y hace posible que llevemos adelante una vez más esta transmisión. Así que muchas gracias. Nuestros ejes a desplegar en la clase de hoy rondarán en derredor de la pregunta: ¿qué es un fenómeno psicosomático? ¿En qué se diferencia el fenómeno psicosomático del síntoma? ¿Qué nos aporta el psicoanálisis para su tratamiento? ¿Cuáles serán los interrogantes clínicos? ¿Cómo interviene un psicoanalista cuando el fenómeno psicosomático se presenta? Bueno, trataremos de desplegar estos ejes a lo largo de esta clase. En el flyer que ustedes vieron de este año, al igual que el del año anterior, que es muy atractivo y pertinente, nos muestra algo esa imagen del flyer. Y lo que nos muestra son letras que marcan la superficie del cuerpo, en este caso de la modelo de la imagen. Porque justamente de lo que hoy les voy a hablar es de ciertas marcas, de ciertas letras al modo de escritura que se encarnan en la superficie del cuerpo. Más que cuerpo, diré soma, diré organismo. Entonces, el flyer muestra letras en una superficie que concierne al órgano más extenso que tenemos, la piel. Esas modalidades parecidas a las escrituras jeroglíficas, a diferencia de las formaciones del inconsciente, esas letras impresas no se dejan leer, no tienen lectura. Entonces, se trata de ciertas marcas que no se dejan leer, que no tienen historia para el sujeto, marcas que hablan su propia lengua y que se diferencian del síntoma en psicoanálisis. ¿Por qué se diferencian del síntoma en psicoanálisis? Porque en el síntoma efectivamente sí hay una escritura del inconsciente que se deje leer, a descifrar, mientras que en el fenómeno psicosomático, y siempre en el marco de un psicoanálisis, esa escritura debemos construirla, debemos prestarle bordes con palabras, otorgarles una historia para apostar a que puedan ser leídas. Como ya se explicó en otros años, en otros espacios, vamos a tratar de hacerlo hoy nuevamente. ¿De qué se trata el fenómeno psicosomático? Entonces decía que no se trata de una formación del inconsciente, que no es una formación del consciente. Por lo tanto, tampoco es un síntoma. Así entonces, tampoco es interpretable. Y por lo tanto, no pone a jugar el efecto sujeto. Entonces, siguiendo a la pregunta, para hablar de fenómeno psicosomático tenemos que pensar de qué se trata, primeramente, el sujeto al que refiere el psicoanálisis para deducir por qué el sujeto no se pone en juego en el caso del fenómeno psicosomático. ¿Qué es entonces el sujeto en psicoanálisis? El tema, de, del sujeto fue discusión para muchos filósofos a lo largo de la historia. Con Descartes y su cogito se descubre la posibilidad
de un sujeto, pero ese sujeto es sujeto del pensamiento, distinto del sujeto con el que el psicoanálisis trabaja, que es el sujeto del inconsciente. La idea de sujeto o de objeto para los filósofos implica una relación intrínseca entre ambos. Es imposible para el sujeto no quedar afectado por el objeto, es imposible para el objeto no quedar afectado por el sujeto, es imposible para el sujeto no quedar afectado por el otro con minúscula o por el otro como el semejante. Es imposible no quedar afectado uno del otro. Entonces, no podría tampoco pensarse uno sin el otro. Sujeto para el psicoanálisis es un efecto de significante. ¿Qué quiere decir? Se trata de una articulación entre dos partes, entendiéndose que una de las partes, en este caso el objeto, siempre está fuera del cuerpo. Ahí vamos a avanzar un poco. El sujeto surge en el discontinuo, en la discontinuidad, y cuando su efecto se produce, queda suspendido, borrado, entre un conjunto abierto de significantes encadenados. La definición más corriente que aprendemos en los primeros tiempos de formación es que un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Hay una palabra que tenemos que introducir y esta palabra es el intervalo, ¿no? El intervalo, decíamos, el sujeto es en la discontinuidad. Entonces, el intervalo es lo que va a propiciar y dar lugar a lo que específicamente consideramos como sujeto en psicoanálisis. El sujeto con el que trabajamos no está en ninguna parte, no es tangible, es evanescente y está solo en su acto, y ese acto es el acto del decir. Entonces, para los psicoanalistas, algo en el decir del analizante, en la superficie del decir, se presenta sin cálculo previo. Un ejemplo, un acto fallido. Un acto fallido va a adquirir valor a partir de las asociaciones ofrecidas. Asociaciones que, si bien son libres, ya están gestionadas por el trabajo inconsciente. Ese acto fallido se produce en un intervalo y tiene que ver con lo que sorprende, nos sorprende. Por eso decía, sin aviso previo, se presenta algo nuevo, se presenta lo nuevo, eso que precipitó, que se escuchó, portando otro sentido que hace lugar a una localidad y también a una temporalidad. Los significantes que se escuchan no son arbitrarios, puedo decir, ya están en el bolillero. Este sujeto del inconsciente se produce entonces en el intervalo, se produce en una ansia, se produce en una abertura. Es importante recordar que cuando hablamos de sujeto, del efecto sujeto, estamos diciendo sobre lo que aparece a cada vez que se lo escucha, como precipitado de un decir. ¿Y eso qué es? Eso es la formación del inconsciente. Entonces, sujeto como efecto y formación del inconsciente son la misma cosa. Un síntoma, un sueño, un acto fallido, un olvido, son formaciones del inconsciente y conciernen a esto que nosotros llamamos efecto sujeto. Es importante hacer mención de algo que es primordial para pensar en las diferencias entre el sujeto del inconsciente y, por ejemplo, lo que estamos trabajando hoy, el fenómeno psicosomático. Eso primordial, otra palabra que nos tenemos que acostumbrar y hacer amigos, es el encuentro. Encuentro.
Lo que es posible que ocurra entre nosotros, entre uno y otro uno, es algo en el orden del encuentro. Por ejemplo, un contrato nos encuentra, un acuerdo nos encuentra, una charla nos encuentra. Eh, en un encuentro entre pares, en un encuentro entre la mamá y el papá, un encuentro entre los padres y el niño. Pero para que este encuentro se produzca, siempre opera en la modalidad del encuentro un espacio entre las partes. Si de encuentro se trata, implica en sí una distancia que debe operar como condición entre uno y otro uno. Entonces, es necesario ese intervalo para que allí suceda la experiencia de que de lo distinto, del otro como distinto, del objeto como distinto a mí y mínimamente o no distante. Tiene que operar una distancia. Se trata de hacer lugar a lo extraño. Entonces, ese intervalo da lugar a ese sujeto del que hablábamos, sujeto desconocido, podemos decir, a lo extraño. Recordemos que algo precipita sin previo aviso. Un sueño es algo que nos sorprende por la mañana y que no estábamos preparados a soñar la escena que soñamos. Lo que es importante recordar es encuentro, intervalo. Ahora, ¿qué sucede cuando la distancia mínima entre sujeto y objeto no se presenta, no se respeta, no se dispone? ¿Qué pasa cuando entre uno y otro uno no opera una distancia? ¿Cuáles son los efectos? Una de sus consecuencias, uno de los efectos, es el fenómeno psicosomático. Entonces decimos, en el fenómeno psicosomático no hay desencuentro, no hay el intervalo. Al no producirse ese encuentro, al no producirse ese intervalo, quedan abolidas las condiciones para que este sujeto del inconsciente se produzca. Entonces, lo que sucede es un acercamiento tal que al no mediar esa distancia necesaria, lo que se produce es un pegoteo. No se produce esa distancia y lo que aparece para el caso del fenómeno psicosomático es algo del orden de un rechazo que se manifiesta en el organismo. Un ejemplo de la clínica cotidiana es la alergia. Algo que participa en la naturaleza, otro bicho, mosquito, cualquier comestible, polen, ácaros, se constituirán, para el caso de la alergia, en un extraño rechazado en el organismo. Algo que es común en la convivencia de la naturaleza se rechaza y aparece rechazado en el organismo. Entonces, en el fenómeno psicosomático, aquello que es del orden de lo natural, puedo decirlo así, se rechaza en el organismo como extraño. Insisto siempre con una frase que hace algunos años titulé unas jornadas del hospital y que este año titula el curso que voy a dar en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y es: el sujeto no es el cuerpo, pero no es sin cuerpo. Si el efecto sujeto no se pone en juego en el fenómeno psicosomático, entonces ese recorte, porque es un recorte, no se corresponde al cuerpo, sino que se corresponde al organismo. ¿Por qué? Organismo y cuerpo son cosas distintas entre sí. El fenómeno psicosomático lo vamos a proponer como una reacción inmediata, sin instante, sin
intervalo, sin la posibilidad que el encuentro se produzca, porque venimos diciendo que para que se produzca ese encuentro tiene que haber una distancia. Dijimos que de lo que estamos hablando es de un pegoteo. Entonces una reacción irrumpe dañando al organismo de manera voraz en el preciso lugar en que el instante hubiera sido posible. Entonces, se trata de una reacción que puede ser pasajera o llegar a un sinfín hasta terminar con la vida de una persona de manera instantánea o a largo plazo. Es del orden, dijimos, de una respuesta. Pero, ¿respuesta a qué? Se trata de una respuesta al modo de una reacción que irrumpe, decía, dañando el organismo de manera voraz cuando el instante no se produjo. ¿Y qué nos interroga, qué nos interpela a los psicoanalistas? ¿Sería posible subjetivar algo de esto, de este tiempo a construir allí donde el intervalo no tuvo lugar? ¿Qué es lo que dispone que ciertas informaciones portadas por el código genético relacionadas a alguna enfermedad despierten o estallan? ¿Qué es lo que dispara, qué es lo que propicia esta reacción en el organismo? Sabemos que debe respetarse un vacío que es estructural y estructurante entre uno y otro uno. Y cuando ese vacío no tiene lugar, hay consecuencias, decíamos. Entonces, para el psicoanálisis, lo que damos concretamente en llamar objeto, ¿no? Ese objeto queda recortado y ubicado fuera de cuerpo para que así la erogenización de ese cuerpo sea posible. Estamos hablando de cómo se constituye el cuerpo para diferenciarlo del organismo. Ya lo hemos trabajado, pero lo vamos a volver a decir, porque esta clase es la de hoy. El tiempo es hoy. Para recordar, se trata de la pulsión que en su recorrido hace borde en los orificios con los que venimos al mundo, separando al cuerpo de sus objetos. Estos objetos son los objetos pulsionales: la voz, la mirada, las heces, el pecho o el objeto oral. Se trata de los objetos pulsionales, objetos que hacen referencia de un hueco, de un vacío que, según nuestro maestro Freud, cualquier objeto podría ocupar. ¿Qué quiere decir esto? Que la satisfacción de la pulsión solo es posible en su recorrido, en su circuito. No hay ningún alimento, por ejemplo, que satisfaga a la pulsión oral. Y recordamos, esos objetos están fuera del cuerpo. Para lo que nos reúne hoy, es importante pensar qué es lo que ocurre con estos encuentros en el caso específico del fenómeno psicosomático. Decía, no es posible pensar en encuentros. Si lo característico en este fenómeno psicosomático es el pegoteo, lo que doy en llamar encuentro no es posible. Ese pegoteo, en tanto tal, impide en el encuentro. Y entonces, en vez de uno y uno, ¿no?, se hace dos de uno, se pegotea. Entonces yo ya no voy a poder escribir con una lapicera porque se pegotearon las dos. Necesito un espacio suficiente entre cada una, para el caso de las lapiceras, para poder escribir. Entonces digo, se impide ese encuentro, se produce un pegoteo y se produce un dos. No se hace lugar al uno y uno. Entonces lo que falta ahí entre uno y otro uno justamente es una falta. A partir
de esa falta, de una falta, de un espacio, lo que no funciona como distinto fuera de cuerpo, parecería ser que se despliega algo del orden del rechazo que erupciona, que estalla en el organismo. Entonces, ante la ausencia de esa distancia que es condición para un espacio en el cual pueda advenir el sujeto, allí el fenómeno psicosomático. ¿Y cuál es nuestra apuesta? ¿Cuál es la apuesta para el psicoanálisis? Por vía de la función de corte que puede aportar la palabra, hacer lugar y construir un espacio allí donde hay ausencia de esa falta. Entonces, el encuentro tiene que ver con un momento a cada vez y puede tratarse de un encuentro o de varios o de muchos que sumados pueden contar años, pero que fueron siempre uno por uno. Entonces, cuando este espacio en ese posible encuentro no se produce, se corroe, o cuando en lugar del encuentro se produce un acercamiento tal que los dos unos aparecen constituir uno solo, allí un gran problema podemos testimoniar. Me gustaría hablar un poquito sobre el signo, brevemente. En cuanto al signo, para el psicoanálisis se lo puede pensar como un significante, cuya condición es la de no deslizar en la cadena. Un signo es lo que representa al sujeto, pero no para otro significante. Un signo es lo que representa al sujeto para el otro. A diferencia de lo que propone, de lo que se propone cuando hablamos de sujeto entre significantes, cuando un significante representa al sujeto para otro significante, produciéndose así lo que denominamos sujetos, ¿no? Desustancializado, decía que no es ninguna materia el sujeto por su estructura misma. Entonces, pienso el fenómeno psicosomático en el orden de un signo. Decía, ¿es un significante? Sí, es un significante, pero no es un significante que deslice en una cadena. No representa a ningún sujeto para otro significante. Entonces, ¿de qué se trata el trabajo posible en un psicoanálisis para los casos del fenómeno psicosomático? En el trabajo de un psicoanálisis se trata sobre todo para los casos de estos fenómenos psicosomáticos de ¿qué? De espaciar, de hacer lugar al vacío, de inventar una lectura allí donde no se puede leer una escritura. En el trabajo de un psicoanálisis, esta sería la orientación. A ese goce específico que puntúa el organismo como la máquina que se utiliza para tatuar, ese goce que se localiza en el organismo, a eso hay que hacerlo hablar. Ya que hablé de goce, respecto del goce, Lacan en Psicoanálisis y Medicina, lectura que recomiendo sobre todo a aquellos que inician su formación, Jacques Lacan va a hablar de la falla epistemosomática. Episteme, conocimiento, ciencia, soma, cuerpo, ¿no? ¿Para referirse a qué? ¿Por qué habla de la falla epistemosomática? ¿Para referirse a qué? A lo que queda excluido en esa relación entre la ciencia y el soma. Pues, para la medicina, el cuerpo queda en su registro purificado, es decir, se lo puede radiografiar, se lo puede fotografiar, se lo puede diagramar, se le puede sacar una resonancia magnética, una tomografía computada, pero lo que queda excluido en toda esa práctica, en esa relación entre ciencia y soma, es el goce del cuerpo,
el goce del organismo. Allí el campo abierto y disponible para el psicoanálisis. En ese texto que les mencionaba, Lacan es muy claro, es difícil que Lacan sea claro, bueno, ahí es muy claro, y define el goce como ese sentido en el que el cuerpo se experimenta, que es, más que cuerpo, diría yo organismo, en el que el organismo se experimenta, que es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto. Yo decía recién organismo. Decía organismo porque estamos pensando en el fenómeno psicosomático, pero si pensamos en un síntoma conversivo, ahí yo puedo decir, ¿no? Gasto, tensión, forzamiento, goce respecto del cuerpo. Nosotros hablamos del fenómeno psicosomático, entonces estoy hablando de un goce que se experimenta en el organismo. Y dice Lacan ahí que es incontestable el hecho que haya goce allí donde aparece el dolor y que se puede experimentar en la dimensión del cuerpo y en la dimensión del organismo. ¿Y cómo hacer para hablar a ese goce? ¿Cómo hacer para hacer hablar a ese goce en la clínica? Decíamos sobre lo que se escucha, caso por caso, pero lo que más destaco hoy es la situación del pegoteo, el aglutinamiento, el encimado, la coagulación, lo petrificado, cuestiones que se escuchan y que se escuchan en la clínica y que se ubican en ciertas territorializaciones del organismo. Estos modos de goce, si bien se enraizan en ciertos recortes, carcomiendo a la carne misma, decía recién, se dejan escuchar en el transcurso de un análisis. Hasta es posible en el tiempo de una entrevista o de las entrevistas. Pero que se dejen escuchar no quiere decir que aquel de quien se escucha, el paciente, él mismo lo escuche. Quien lo manifiesta en su decir no puede implicarse subjetivamente al respecto. Allí la posibilidad de poner a jugarnos con el espaciar. Se trata de hacer jugar algo del hacer espacio. Esa es nuestra apuesta. Insisto, ¿qué es lo que se escucha? Algo del orden del pegoteo. Entonces, hacerlo hablar implica interrogarlo, proponer una interrogación allí donde no la hay, una y tantas veces como sea necesario para que algo caiga, para que una pregunta pueda advenir, para que pueda quien nos viene a consultar interrogar la demanda del otro. Podría decirse entonces que el pegoteo al que estamos haciendo referencia se teoriza como el pegoteo entre significantes. Se trata de un par significante coagulado que no desliza en la cadena. Se puede decir entonces que ese pegoteo es a la demanda del otro, que no puede ser interrogada, y se produce allí una respuesta automática. Y podemos escuchar algo de lo que llamamos la holofrase. ¿Y qué es la holofrase? Seminario 11, varios seminarios, en el seminario 1 los escritos técnicos de Freud, en el seminario 6 el deseo y su interpretación, en el seminario los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan habla de holofrase. La lingüística define la holofrase como un aglutinamiento. Orofrase, entonces, como acto del lenguaje en el que el sujeto queda suspendido en una relación netamente especular con el otro,
como algo monolítico, sin una articulación gramatical entre el enunciado y la enunciación, como una solidificación entre significantes, solidificación entre el S1 y el S2, el conocido pegoteo entre significantes. Los casos clínicos en los que se produce esta holofrase no solamente es el fenómeno psicosomático, sino también puede ser la psicosis. Nosotros estamos hablando del fenómeno psicosomático e hice hincapié, después vamos a desplegar un poquito más, que se trata de un recorte. Entonces así una persona responde de modo automático a la demanda del otro sin interrogarla, sin interrogar lo que el otro le pide, y se produce allí una respuesta automática, se produce allí este famoso, ya lo hice famoso, este famoso pegoteo. Al no interrogarse esa demanda y al haber una respuesta automática, directa, ¿no? Abrigate, y la persona se abriga sin pensar si tiene frío o calor, la respuesta al modo de reacción, la más de las veces, concierne al fenómeno psicosomático. Se puede corroborar la correspondencia entre el pegoteo que se da a escuchar y el pegoteo entre las células mismas que se multiplican atípicamente en el caso de un fenómeno psicosomático. Se puede escuchar el pegoteo en el consultorio cuando alguien da cuenta de su dificultad de separarse, sea de sus hijos, sea de su pareja, de dejar espacios, de poder escuchar, de hacer posible ser escuchado. Lo que vamos a estudiar respecto del fenómeno psicosomático va a estar en relación a los casos en el que el efecto sujeto, decíamos hace un rato, no se produce y no se pone en juego. Lo que está ausente es el intervalo. Y cuando no hay pausa, cuando no hay intervalo, cuando no hay lugar a un intersticio, hay consecuencias, decíamos, y una de ellas puede ser el fenómeno psicosomático. Bueno, también me parece importante hacer una distinción. Nosotros conocemos bastante sobre la repetición. Decimos vulgarmente que la repetición es un mecanismo característico y fundante del inconsciente. Pero hay una diferencia entre lo que es la repetición y lo que es la reiteración. Vamos a decir que es por vía de la repetición que en cada una de sus vueltas algo de eso nuevo se puede escuchar, algo de lo viejo, algo de lo nuevo. Entonces no se trata de una repetición estrictamente de lo viejo, sino que la repetición va a llevarnos, va a conducirnos a lo nuevo. Algo de lo viejo, pero en sus vueltas algo de lo distinto, de lo diferente, de lo nuevo. De eso se trata en el síntoma. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, lo que aparece en segundo término como repetido no es idéntico a lo primero. Yo digo, A no es igual a A. ¿Por qué? Y porque, respondiendo a lo que se llama el principio de identidad, la segunda A es una novedad, no es igual a la primera, porque apareció después, porque está en segundo lugar. Es por eso que decimos que la repetición es de lo nuevo, porque el inconsciente es un hecho nuevo. Entonces, decía, lo nuevo funda algo de la verdad de lo que nos precedió. Entonces vuelvo, la repetición funda lo nuevo. Había dicho también reiteración y estaba proponiendo la diferencia entre uno y otro. En relación a la reiteración, siempre es una vuelta sobre lo mismo, una insistencia sin ninguna diferencia, sin lugar a lo nuevo.
sin lugar a lo distinto, ¿no? Una insistencia sin diferencia, una y otra vez lo mismo. Y esto es lo característico del fenómeno psicosomático. Esto es lo que diferencia también un síntoma del fenómeno psicosomático. En el caso de las formaciones del inconsciente, en el caso del síntoma, el mecanismo por excelencia es la repetición. Y en el caso del fenómeno psicosomático, el mecanismo no es la repetición, es la reiteración. Bueno, estuve hablando bastante del síntoma, con lo cual me parece prudente detenernos un poquito sobre el síntoma, a modo de repaso para establecer bien la división de aguas entre la presentación clínica de un fenómeno psicosomático y la presentación clínica de lo que llamamos síntoma. Entonces, entre tantos legados que nos ofreció nuestro maestro Freud, él demuestra que el síntoma es una formación del inconsciente, es una formación de compromiso, dice Freud, es decir, una formación de transacción. Se trata de una transacción entre representaciones reprimidas y la represión. Entonces, el síntoma va a reunir fuerzas muy contrarias entre sí, que están en conflicto y que se reconcilian bajo un compromiso. Esta modalidad sería la solución de compromiso para todos aquellos casos en los que media el inconsciente. Quiero decir que el síntoma, otra vez, es una formación del inconsciente. ¿Y cómo se produce esto que dimos en llamar síntoma? Algo se quiere manifestar incomodando cierta homeostasis del aparato psíquico y represión mediante el síntoma se pone en función ejerciendo la sustitución de aquello incómodo que es lo que se reprime. Ese es el soporte de la transacción a la que se hace alusión. Entonces, representada por el síntoma, la emoción que podría desestabilizar el sistema no se manifiesta al exterior. La permuta, un término que también emplea Freud, que se juega en esta operatoria del síntoma, va a quedar en parte develada, pero tenemos que saber que siempre, por más que el síntoma se levante, hay un resto real que va a quedar allí. ¿Por qué? Porque concierne esto a la falla de la estructura. La estructura no es perfecta. Nuestra estructura no es perfecta. Es posible trabajar sobre esa permuta que acababa de decir, a condición de que hay una condición, que se barra, que se expulse, ¿no?, toda ignorancia que impone el sentido. Y esto siempre, no en el terreno transferencial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al síntoma no hay que darle sentido. Al fenómeno psicosomático sí. Al síntoma hay que hacerlo trabajar a partir del sinsentido. Entonces es muy corriente que distintos fenómenos de excitación, sensaciones e inervaciones y hasta incluso procesos de erección puedan aparecer desplazados, dice Freud, desde los órganos genitales a cualquier otra zona del cuerpo, a veces muy alejados de ellos, como por ejemplo la cabeza, la cara, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, siempre lo recomiendo, un texto que es principal, Introducción al Narcisismo, ¿no? Esto nos sirve para pensar de qué se trata esa localización del libido en una zona específica del cuerpo o del organismo, zonas alejadas, ¿no?, a los órganos genitales. Entonces, para el caso del fenómeno psicosomático, nosotros tenemos que pensar que la libido que se juega allí, esto es Introducción al Narcisismo,
el libido objetal, el libido de objeto, la libido más arcaica, la libido más precaria, mientras que en las localizaciones narcisistas o localizaciones de libido en ciertas zonas del cuerpo, para el caso del síntoma, estamos hablando de libido sexual. Bueno, en el seminario 3 de la psicosis, Lacan, haciendo referencia a la neurosis de histeria, se pregunta sobre los síntomas y su implicación en el organismo y dice que se produce en algo que está estructurado como un lenguaje. En 1953, en otro artículo, Función y campo de la palabra, dice que el síntoma, al estar estructurado como un lenguaje, se resuelve en el análisis del lenguaje. Entonces, determinados elementos del funcionamiento del síntoma entrarán a jugar basados en el soporte significante. Una pregunta que siempre me hacen: ¿el cuerpo habla? ¿Se puede decir que el cuerpo habla? Solo puedo decir que el cuerpo habla cuando el fenómeno que abraza padecimiento y cuerpo tenga que ver con el efecto de una determinada articulación significante, y así solo será entre palabras su desmezcla y su articulación real en juego que este abrazo se distenderá, el enigma del síntoma va a ceder y el cuerpo se va a ver liberado de ese compromiso. Ahí sí puedo decir que el cuerpo habla, porque está afectado por cierta articulación que solo se produjo por palabras y se va a levantar con palabras. Entonces, cuando se trata de un síntoma, yo puedo decir, sí, el cuerpo habla, se trata de cuerpo. Cuerpo en tanto erógeno, tanto erógeno pulsional, en algunas oportunidades por un singular entrelazado de palabras, queda afectado en sus funciones. Esto es fundamental. Estamos hablando del síntoma, estamos hablando del cuerpo que habla, afectado en la función, alcanzando inervaciones que, si bien funcionales, y esto lo subrayo, no constituye compromiso orgánico. En cambio, en el fenómeno psicosomático pasan cosas distintas. Hay que aclarar que es muy importante como referencia clínica que el fenómeno psicosomático no es una estructura. Es decir, que se presenta en cualquiera de las estructuras clínicas conocidas: neurosis, psicosis, perversión. Digo, no es una estructura, se trata de un recorte que no responde a las leyes del inconsciente: condensación y desplazamiento para Freud, metáfora y metonimia para Lacan. Esto no quiere decir que el psicoanálisis no tenga nada para aportar. Por el contrario, mucho tenemos por hacer. ¿Por qué? El inconsciente participa de todos los rincones que habitan el ser hablante. Entonces, la apuesta es siempre por el inconsciente. Debemos recordar, no obstante, que en nuestra clínica es del caso por caso, con lo cual se tratará siempre de la singularidad de cada uno, del cada quien. Ahora, metiéndonos un poquito más sobre el concepto, si se quiere, ¿no? Fenómeno psicosomático, el término fenómeno tiene que ver con lo que aparece, ¿no? Entonces, fenómeno va a equivaler a una apariencia. Para algunos autores, el término aparecer se relaciona con una manifestación, con un manifestarse, con un revelarse, y así también con surgir. En Heidegger, por ejemplo, fenómeno se define como lo que se hace patente por sí mismo. Eso que aparece, eso que se hace patente por sí mismo, aparece bajo una luz sin la cual no podría verse. El fenómeno luego es lo que
se revela por sí mismo en su luz. En este sentido, quiero decir, fenómeno puede ser materia de descripción, objeto de fenomenología, de estudio, radiografía, resonancia, tomografía computada, ¿no? Puede ser objeto de descripción en tanto explicación mediante el decir de aquello que se manifiesta por sí mismo, decíamos, por su propia lengua, ¿no? Y desde sí mismo. Entonces el fenómeno psicosomático es algo del orden de lo que aparece, de lo que se presenta, de lo que se manifiesta, lesionando histológicamente, lesionando orgánicamente, mordiendo la carne. Le oferta a quien lo padece, en algunos casos, algo así como si fuese un beneficio secundario. Recordemos que hace un ratito hablábamos del signo, que lo ubica en un lugar a la persona de excepción, ofreciéndole la experiencia de ser ubicado como un ser para el otro, un ser que lo representa sin la intervención de lo que llamamos sujeto. Entonces, se representa bajo su propia luz, y si bien la marca que lo representa es del orden de la letra, decíamos al comienzo, es una letra sin lectura, una letra descarnada al rojo vivo, una letra que no es resultado ni resto de ninguna operación simbólica. Se trata de algo así como una escritura que no se deja leer, que no es metáfora, pero que se da a ver. Se ofrece al designio y estudio del otro, colmando su demanda y convocando su mirada. Produce sufrimiento y produce padecimiento. Cuando una persona, ¿no? En una persona esta marca aparece, se presenta, la persona generalmente no sabe y no puede decir nada de eso. Entonces tiene que venir un otro que porta un saber médico ubicado en el lugar de un otro con mayúscula, de un gran otro, que le va a otorgar un nombre. Lo que le hace doler físicamente es un cifrado compacto que en general la medicina se lo adjudica a la herencia genética en el campo médico, ¿no? A la dificultad de un duelo, a la imposibilidad de corte, esto desde la mirada del psicoanálisis. Entonces fíjense que para los dos ejemplos, tanto la dificultad del duelo como la imposibilidad de corte, en los dos casos que hay algo destinado a caer, no cae, hay algo que no cae. La persona en muchos casos queda a expensas de ese otro que sancione sobre su porvenir. El inconsciente, por lo tanto, tampoco se pone a jugar como formación, como sería el modo del síntoma para el psicoanálisis. Mas, sin embargo, no queda por fuera. El inconsciente, insisto, participa de todo lo que concierne al mundo del ser hablante, de su cuerpo y también del organismo. Repaso, fenómeno psicosomático, se trata de un recorte y en ese recorte se plantea la ausencia de cuerpo. Se trata de una lesión que es susceptible de ser apreciada en la superficie del organismo de una persona, sea esta superficie externa, la psoriasis, interna, una úlcera. Puede esta lesión ser estudiada, puede ser radiografiada, puede ser analizada en el laboratorio, pero lo que llamamos goce, aquel del goce específico que se pone en juego en ese territorio, no hay máquina que lo capture, ni que lo atrape. No es posible cuantificar científicamente el goce que se pone en juego, del que se trata en este tipo de manifestaciones. Entonces, tampoco de ningún otro goce, ¿eh? De eso solo podemos anoticiarnos a partir de la escucha psicoanalítica. Y para despedirme, quería hablarles brevemente de un caso, el caso L.
vamos a titularlo así. Él era una paciente de 45 años, maestra de escuela primaria, y que se presentaba a la consulta en el hospital, en el servicio de alergia, por un sarpullido que le salía sobre el torso del cuerpo y parte de las extremidades. Por su presentación se podía suponer, por su modo de presentarse, se podía suponer la presencia de un fenómeno psicosomático. Él relataba que mientras trabajaba en la escuela no sentía ningún tipo de molestias, que el sarpullido aparecía cuando llegaba a su casa. Se trataba de una dermatitis atópica. Decía, aparece cuando tengo tiempo para pensar, para sentir lo que me pasa, cuando paro. Fíjense qué interesante, nosotros hablábamos de la ausencia de intervalo, de la ausencia de esa distancia entre uno y el otro, y esta paciente trae las respuestas en una primera entrevista. Esta manifestación aparece, y así lo dice, cuando tenía tiempo para pensar, cuando tenía tiempo para sentir lo que le pasa cuando se detenía. Comentaba que todos sus hijos eran alérgicos y enumeraba todas las cosas a las que eran alérgicos sus distintos hijos. Repetía varias veces la siguiente frase: son alérgicos a la familia de medicamentos de, pongámosle, penicilina, pero lo que nosotros tenemos que retener es alérgicos a la familia. Atención, es una primera entrevista, solo nos sirve a nosotros para estudiar y pensar este caso. No puedo intervenir de pleno, de lleno en la primera entrevista, pero es lo que el analista va escuchando en esa primera entrevista, ¿no? Entonces, aquí podemos dar en suponer, ¿no? Insisto, se trata de una primera entrevista, que Nele, como madre, como ese otro con mayúscula de sus hijos, lo que se presenta como dificultad es justamente algo en relación a una mínima separación, algo de lo que llamamos esta falta no estaría circulando del mejor modo. Todos sus hijos alérgicos y ella se brota, aparece este sarpullido cuando llega a su casa. Que le aparezca el sarpullido en su casa nos indica que el fenómeno psicosomático se manifiesta justamente, insisto, cuando no hay distancia, cuando se produce, evidentemente para este caso, un pegoteo con su familia, entre su familia. Ahí lo que falta es la falta misma. La frase son alérgicos a la familia de, la podemos pensar que son alérgicos a la familia, a esta falta de espacio entre significantes, a este pegoteo entre significantes. Antes que finalice la consulta, él le concluía: en mi familia tenemos que tener mucho cuidado, hay muchas restricciones más que en cualquier casa, cualquier cosa nos puede hacer mal, lo extraño, lo ajeno, lo que está fuera de mí. Una pregunta más y vamos a dejar aquí. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el lugar, mejor dicho, del fenómeno psicosomático, no entre medicina y psicoanálisis? Ya que les traje un caso del hospital, se podría pensar que la medicina sostenida por el discurso científico borra la dimensión subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? El jefe del servicio me va a decir: bueno, Juan Pablo, lo que pasa es que la alergia es una enfermedad genética que se transmite vía el código genético. Sí, muy bien, pero de esos hermanos tranquilamente pudo haber ocurrido, el caso que les traje no, que algunos tengan alergia y otros que no. ¿Qué es lo que dispara? ¿Qué es lo que hace estallar? Lo que hace estallar en el organismo esa información genética que puede quedar dormida para toda la vida,
Bueno, esa es una pregunta que les dejo abierta. En los individuos que presentan fenómenos psicosomáticos, en ese recorte, para concluir, no se constituye sujeto. Planteo que cuando se presenta algo del orden del fenómeno psicosomático, este debe ser tratado sí o sí en el campo de la medicina, pero no en exclusiva. Intenté dar cuenta de la, de la importancia de poner en juego un psicoanálisis allí. Si la demanda queda solamente en el campo de la medicina, es difícil y compleja porque impide pesquisar algo del sujeto del inconsciente, impide la apuesta por el inconsciente. Si bien nosotros decimos que no concierne las formaciones del inconsciente, hay algo que se manifiesta en el soma sin sujeto y que en la consulta médica en exclusiva, lo que es de la palabra del sujeto, de las posibilidades del paciente, eso queda encapsulado en el discurso científico y eso no le alcanza a una persona. La ciencia médica no cuenta con las herramientas que implican al sujeto. Se dedica, por suerte, porque sin ellos no podríamos avanzar en el trabajo con este tipo de enfermedades, pero digo, objetiviza en muchos casos al paciente con la enfermedad. Entonces, en vez de decir Juan Carlos, es una dermatitis, y del nombre de la persona a veces nada se sabe. Un médico es el representante del hospital y tiene la obligación de responder a toda una tradición, un saber, un código que indica específicamente cómo se debe actuar, siempre focalizado en la vida, en la salud del paciente. Pero a partir de lo que se puede observar en un servicio de medicina en el Hospital General, puede pensarse al médico como convertido en un profesional que siempre, ¿no? Que dentro del sistema, un profesional dentro de un sistema, dentro del hospital, y por lo que se le impone en la práctica, atiende en muchas ocasiones en serie, a dolencias y no a personas. En el tanto de tantos pacientes y tan poco tiempo para dedicarles a cada uno, los pacientes entrarían dentro de una categoría por la cual se debe seguir un protocolo específico, llenando una serie de formularios, firmando una serie de certificados. Esto a secas propone el borramiento para nosotros los psicoanalistas del sujeto, ¿no? Un sistema de la cotidianeidad con falta de recursos en muchos casos, inmerso en la violencia que implica el dar una respuesta inmediata a lo que se le demanda, quedando lo que concierne a nuestro sujeto en un gran desamparo sin poder ser alojado respecto de aquello que decíamos está detrás del fenómeno. Por esto es que pasa a ser trascendente, importante, necesario, me atrevo a decir, la operación, la función, el trabajo del analista dentro del hospital. Los espacios de interconsulta son necesarios, son ricos porque dan cabida al cruce de discursos y al poder pensar, ahora sí, en un tratamiento integral teniendo en cuenta a una persona como totalidad. Entonces, en ese contexto se da lugar a un espacio diferente a través de recursos aprendidos e improvisados que apuesta a velar por las articulaciones entre la atención médica y la aplicación de las posibilidades reales e institucionales y las singularidades subjetivas. Bueno, después de este breve comentario, me despido de ustedes. Espero que estén muy bien. Los saludo.